La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar fue fundada por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Celebra este 2024 sus 30 años de actividades ininterrumpidas. Con enorme generosidad y visión, ambos autores confiaron en la Universidad de Guadalajara para crear y preservar este espacio académico de altísimo nivel en honor a su admirado amigo Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación y la crítica en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Continuamos los festejos de nuestro aniversario número 30, un año de celebraciones y de gratitud, pero también de compromiso por conservar este espacio para toda la comunidad universitaria y para nuestra ciudad. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a Rita Segato. Esta ciudad te quiere, Rita. Esta feria te quiere. Ella es antropóloga y activista argentina, no hace falta decir más. Ella va a dictar la conferencia magistral Cuerpo, Género, Soma Psíquico y Conciencia. ¿Para qué pensarlo en tiempos del fin del mundo? La presentación de nuestra invitada correrá a cargo de Julia Santibáñez, poeta, maestra en letras y titular de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura de la UNAM, y de Mara Robles Villaseñor, académica y diputada del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias y adelante. Gracias, buenas noches. Tenemos el mismo entusiasmo, se comparte de aquel lado y de este, de tener a Rita Segato aquí con nosotros. Escritora, pensadora, feminista argentina, experta en temas de raza y derechos humanos, es doctora en antropología social por la Queen's University en Belfast. Entre sus libros están, menciono solo 3, La guerra contra las mujeres, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Las estructuras elementales de la violencia. Profesora emérita en la Universidad de Brasilia, ha sido profesora invitada en instituciones de Chile, Perú, México, Francia, Italia, Bélgica, entre muchos otros. El Colegio de México le otorgó el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales. La Universidad de Salamanca la distinguió con un honoris causa y la Sociedad de Filósofos Caribeños le dio el premio Franz Fanon. Hizo el peritaje antropológico de género acerca del caso de esclavitud sexual y doméstica sufrida por indígenas quiché en Sepur, Zarco, en Guatemala. El performance que todas y todos conocemos, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía el violador, eres tú, de la colectiva chilena Las Tesis, está basada totalmente en el trabajo de la doctora Segato. Y de acuerdo con ella voy a dar 3 mínimos puntos por si alguien no conoce bien su trabajo, 3 mínimas líneas que definen parte de la vastísima, del vastísimo espectro que ella ha cubierto. El patriarcado, 1, es la relación de género basada en la desigualdad y es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad. Se apropia del cuerpo de las mujeres y este es su primera colonia, la primera colonia del cuerpo de las mujeres. 2, desde el Génesis, los mitos de origen de muchos pueblos
cuentan una historia de una mujer dominada, donde el hombre con minúscula, tribal, individual, particular, deviene el hombre con mayúscula, sinónimo de humanidad. Y 3, gran parte de los crímenes contra mujeres son expresión de una estructura simbólica profunda que organiza nuestra manera de entender el mundo. La violación es un mensaje pronunciado en sociedad, no en solitario. Implica dominar física y moralmente al otro. Los crímenes comunican en 2 ejes, estos crímenes. De manera vertical, hacia la víctima, la disciplinan, la castigan desde un escalón superior. Y a nivel horizontal, habla el violador con sus pares, con la víctima de un ritual iniciático. Demuestra que puede hacerlo y renueva así sus votos de masculinidad. A nombre… Como el francés. Como el francés, hablábamos esta mañana del caso de Dominique Pellicot. A nombre de la Cátedra Rosario Castellanos, de la Dirección de Literatura de la UNAM, de Cultura UNAM y de la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a Mara Robles. Estamos ante el privilegio de tener frente a nosotros a una profesora que es antropóloga activista, con una buena dosis de psicoanalista, que además estudió música y danza, que se ha formado en Buenos Aires e Irlanda y que trabaja en la Universidad de Brasilia. Ella habla de patriarcado, de violencias, de mandatos, de masculinidad, de los cuerpos, del Estado, de las leyes, de las políticas públicas, del género y del poder. Más en particular, la conocemos por sus estudios sobre la violación cruenta, la de la agresión por la agresión, donde los hombres son actores protagónicos en la tragedia de género, que el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo, lo cual, refiere Rita, tiene que ver con la parábola del amo y el esclavo de Hegel. Pero Rita, ella habla con voz propia, como latinoamericana y como estudiosa de tan diversos temas que parecíamos conocer, como que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, como que el género es la dimensión sociocultural del sexo, como que la violencia es la subordinación del otro. Y al leerla en su texto de la estructura de género y el mandato de violación, sentí que hablaba de todo el uso y el abuso generalizado de nuestros cuerpos desde hace por lo menos 2500 años, cuando los egregios griegos nos declararon ilotas, o sea, que no teníamos derecho a hablar, interdictas, que no somos capaces de mandarnos solas, sino que somos sujetas a tutelar. Las violaciones, dice Rita, derivan en instrucciones destinadas al público femenino sobre cómo evitar el delito o los pasos que hay que dar para sufrir nuevamente como víctima, porque desde luego nosotras somos las que tenemos que tomar medidas, faltaba más, las víctimas, ni modo que los responsables se hagan cargo. Y qué bien que el día de ayer, en una mesa de un salón continuo, Rita dijo lo que quiso y ahí contó cómo descubrió recientemente que es feminista, pero que todos sus estudios son sobre masculinidad. Mi análisis, dijo, es sobre la masculinidad, las razones por las que los hombres violan para titularse como machos. Ella habla de la violación como castigo o venganza, como agresión o afrenta a otro hombre, como demostración de fuerza o virilidad ante los pares. En resumen, de ser hombres a expensas de la mujer. Rita dice
Queremos una sociedad en donde la libertad de las mujeres no amenace a los hombres. Queremos unos compañeros que no le impongan condiciones para pertenecer y unos antagonistas que no muestren a sus mujeres como extensión de su honra y posesiones. ¿De qué habla usted, profesora Segato? ¿Está usted hablando de que sus propuestas no son para las mujeres, sino que son para toda la sociedad, para toda la humanidad? ¿Se da usted cuenta de que eso haría que el futuro de la humanidad cambiara? Y como usted ya ha dado muestras de que una académica puede convocar a las masas, yo me callo y le pido que hable usted exactamente de lo que le dé la gana, si nos hace el favor. Gracias. Es una responsabilidad un poco grande estar frente a semejante salón lleno de gente y no estoy muy segura de merecer tanto aprecio. Voy a comenzar desobedeciendo. Pensé que no lo iba a hacer, pero sí lo voy a hacer. Digo, soy buena, soy mala, soy buena, soy mala, bueno, soy un poco mala. Quiero decir una cosa, solo una información para ustedes. Existe en la historia de la literatura una polémica entre Julio Cortázar y José María Arguedas. Yo estoy del lado de Arguedas, a pesar de que Cortázar era de mi propia nacionalidad. Cortázar lo llamó a Arguedas de autor folclórico. Y yo creo que la vigencia de Arguedas... Necesitamos una cátedra aquí, José María Arguedas. ¿Ok? Bien. Termina. Bueno, entonces, claro, mi título para esta conferencia ha sido Cuerpo, Género, Soma Psíquico y Conciencia, ¿para qué pensarlo en tiempos de fin de mundo? Cuando lo leí y vi, no sé, o sea, ¿qué estaba pensando cuando puse ese título? No, me arrepentí, pero porque es muy complicado, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es por qué hablé de un soma psíquico, cuándo, e ir pasando por los momentos de mi trayecto, de mi pensamiento, de mi reflexión teórica, hasta llegar al presente. No sé, el problema es que no tengo mucha idea de cuánto tiempo esta exposición va a ocupar. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. ¿De dónde viene la idea del soma psíquico? Y creo que sí que es relevante para el presente. Mi esfuerzo en esa conferencia será justamente conectar. Cuando pienso en el soma psíquico, al principio, en una época en que yo llamé de mi antropología feliz, y el presente al que llamo un presente apocalíptico de fin del mundo. Y me es muy difícil pensarlo de otra manera. Entonces, primera parte. Cuerpo, género, soma psíquico y la necesidad de una conciencia de género, que es lo que hablábamos en la mesa los otros días. En la época en que hoy denomino mi antropología feliz, la gente con que trabajé en el Xangô de Recife, que es una de las variantes de la religión africana en Brasil, una de las variantes más ortodoxas y conservadoras de la religión africana en Brasil, que fue el tema de mi tesis, una tesis en etnopsicología, una tesis en que analicé el panteón de orishás, el panteón de divinidades del candomblé y cómo ellas hablan sobre las personalidades de los miembros del culto y de todas las personas. En ese momento en que trabajé desde 1976 hasta 1980 en la ciudad de Recife, y mi tesis la defendí en 1984, claro, estaba en un mundo donde la gente era pobre, pero había paz.
no se escuchaba hablar jamás de una violencia de género. El único caso de algo parecido con un feminicidio había sucedido más de 20 años atrás y una mujer había matado a otra porque era una pareja de mujeres. Entonces no te parece mucho al presente, ¿verdad? Bien. Entonces ahí hago yo personalmente, porque después lo encuentro en los textos del feminismo de aquel momento, el descubrimiento de la no determinación biológica y el descubrimiento de lo que hoy llamamos género. Pero en ese momento esa palabra no estaba circulando. Hay mucho ruido, ¿no? Porque me desconcentra. Bueno. Una gran sorpresa para una antropóloga argentina de un país muy convencional en ese momento, que llegaba a un mundo africano en el Brasil. ¿Nos pueden ayudar con un poco de silencio allá atrás, por favor? Está afuera el ruido, me parece. Ah, dicen que es allá. Voy a ir hasta allá a pelear. La organización de la FIL, si alguien nos puede ayudar con esto, por favor. Gracias. Entonces, en esa tradición, me encuentro con un mundo en el que el sexo del cuerpo no determinaba ni la personalidad, por llamarle de alguna forma, ni la sexualidad, ni los papeles sociales y políticos de las personas. Entonces, soma, el cuerpo, la personalidad, el papel social y el político y el papel sexual no estaban vinculados por un yeso, igual que en el mundo occidental o en el mismo mundo del cual yo había salido. No es que en este mundo del cual yo había salido no existiera el lesbianismo, por ejemplo, llamado de esa forma, pero era una anomalía y en este mundo era la normalidad. Entonces, Cuento es un mundo, es el tema uno de los temas de mi tesis. Ahí me encuentro con la dificultad de cómo le llamo a esto. Estamos hablando de 1976 a 1980. ¿Cómo le llamo a esto? Que no es sexo, no es el sexo de la persona. Entonces, ¿qué es? ¿Y a dónde voy a buscarle un nombre? Es muy gracioso porque hoy nos parece algo natural. Voy a la gramática, donde las palabras son, según Saussure, ¿no?, arbitrariamente alocadas a el sexo, o sea, a lo masculino y lo femenino. Y ese arbitrio de la gramática me sirve para hablar de la falta de determinación biológica, de la construcción de la persona, que ese es un capítulo de la antropología, un importante tema de la antropología, en esa tradición con que me encontré. Entonces, encuentro la palabra género y la uso porque no estaba en circulación en los años 70. Hoy nos parece tan natural hablar de género que nos parece que todo el tiempo estuvo ahí, pero no estaba ahí. Yo la fui a buscar me consta por mí que la fui a buscar a la gramática y la traje a la antropología y hablar que en la construcción de esa persona del Xangó, del candomblé de Recife, no había el soma, o sea, el cuerpo no determinaba todos los otros estratos de composición de la persona. Un aprendizaje impresionante. Entonces, ahí entonces necesito hablar del soma psíquico, porque hay un soma, o sea, en esa tradición el ritual está actuado por la persona a partir de su cuerpo, sí. El cuerpo es de hembra y macho de la especie, eso sí. Pero todos los otros estratos, ¿no?, su orientación sexual, como la llamamos aquí, su personalidad, masculina o femenina, como dije antes, y sus roles sociales y políticos no estaban determinados por ese soma. Entonces ahí voy a hablar del soma psíquico y voy a hablar de lo que llamé en mi texto sobre esto. Ahí encuentro la invención de la naturaleza, ¿no?, que es un texto mío, un ensayo que está en las estructuras elementales de la violencia para mostrar que otro mundo, como existe otro mundo donde no encontré violencia, donde masculino y femenino estaban adaptados
hablado sobre cuerpos y había una ausencia notable de violencia de género. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que el cuerpo no es garantía de quién somos, como a veces en algunos feminismos parece correr esa idea. Sí, un cuerpo, claramente tenemos la mirada, ¿no?, del mundo sobre nuestros cuerpos, pero el cuerpo mismo no garantiza que podamos actuar desde algo que llamamos un ser femenino, o lo que llamo ahora una politicidad de cuño femenino. El cuerpo no es garantía de quién somos, ¿no? En nuestro mundo postcolonial o en nuestro mundo después de haber atravesado el proceso de la conquista y la colonización, se inventa el determinismo biológico y ahí se inventa la raza, o sea, como una atribución de un organismo y de una biología al derrotado, al vencido, al usurpado de sus territorios, se lo racializa, ¿qué quiere decir? Se le atribuye un cuerpo de otro tipo, ¿no?, marcado por un fenotipo. Antes de la conquista, raza, según Aníbal Quijano, no existía. Existía xenofobia, discriminación, formas de exclusión, guerras, pero la raza es una invención conveniente a la colonial modernidad. El otro es un otro físicamente otro. Esa es la invención de raza. Y también se reinventa el género, que venía de otra forma. La transitividad de género hasta hoy, en diversos espacios donde todavía hay civilizaciones de las que llamamos tribales, pueblos indígenas, la transitividad de género todavía existe y existía así antes de la conquista, donde hay cédulas coloniales, ¿no?, de allá, del otro lado del mar, que dicen: al indio que se vista de india se le darán tantos latigazos, después el cepo y después la pena capital, y al indio que se vista de india lo mismo. Quiere decir que hubo una binarización compulsoria. Esos son documentos levantados de la justicia de las leyes de Indias por un autor peruano llamado, tiene un nombre italiano pero completamente peruano, Giuseppe Campuzano. Él levanta las cédulas de India que van a decir de estos castigos que obligan a binarizarse. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al cuerpo. Porque eso no estaba de esa forma antes, según esas cédulas. O sea, la transitividad estaba ahí. Entonces, la tradición con que me encontré en mi doctorado también tenía esa movilidad de género, esa transitividad de género. Pero este descubrimiento temprano, que más tarde constaté que era y sería el gran descubrimiento del feminismo, porque cuando llego a Europa a redactar mi tesis, me encuentro con que empieza a circular la palabra género y empieza a circular la idea de que el feminismo debe desmontar el determinismo biológico, cosa que ahora ciertos feminismos parecen ir a un retraso y a decir que no, que las mujeres trans, que no. ¡Qué absurdo! Si ese fue nuestro primer paso. No, no lo puedo entender. Bueno. Entonces, ahí en este momento también, en el presente, en que nos damos cuenta también de que los cargos, eso lo hablé en la mesa, pero es importante repetirlo, que los cargos tienen género. Por ejemplo, el cargo de juez. Puede haber una jueza, pero el cargo tiene género. Mismo el cargo de catedrático, de profesor. Me doy cuenta en mi propio ejercicio de la cátedra. Tienen género. Yo, de una manera instintiva desde el principio, trato de desmontar, de ausentarme de la manera de estar en un estrado y hablar. Soy desobediente, soy traviesa. Es una cosa femenina. Trato de desmontar esa distancia. Se me hace muy difícil con un público tan grande, pero en general trato de improvisar, por ejemplo. Pero la posición de estar en un estrado y dar una conferencia o dar una clase, ¿no?, tiene un género. Y nosotras mujeres tenemos que identificarlo, tenemos que tener conciencia de género y desmontarlo. O sea, informalizarlo, entender cómo es, siendo mujer, ocupar determinadas posiciones, que es algo que todavía tenemos que discutir entre todas. Que yo he dado unos pasos en la dirección de hablar de una
de una política, de una politicidad femenina, de una relacionalidad femenina, pero no he escrito mucho más que un párrafo sobre eso. Necesitamos todas pensar cómo, si un hombre podría estar dando esta conferencia como le estoy dando yo. Yo creo que no. Entonces, darnos cuenta en qué somos diferentes, qué podemos que los hombres no pueden, ¿no? Que es esta informalidad y esta intimidad con gente que está inclusive a lo mejor lejos de aquí. Bueno, entonces los cargos tienen género. Y entonces para esto necesitamos esta categoría que la lucha antirracista la tiene, porque ellos hablan de una conciencia racial. Se puede tener un cuerpo negro y ser aliado de los blancos, ¿no? Se puede ser lo que se llama desde siempre ser un cipayo, porque en la resistencia a la colonización británica en India, el ejército de cipayos era quien jugó un papel a favor de los británicos. Entonces se llama a alguien ser cipayo, o sea, tener una raza y actuar, o una etnicidad y actuar en contra de tu raza y tu etnicidad. Dicho esto, la categoría de conciencia de género nos obliga a nosotras las mujeres, cuando ocupamos cargo, a pensar que los tenemos que ocupar con una conciencia de cuál es nuestra historia. Y para mí hoy, masculino y femenino no son dos cuerpos, como acabo de decir. Son dos historias diferentes. Una historia que se dirige a la construcción del Estado. Tengo una definición de Estado y de la historia del Estado no weberiana, o solo parcialmente weberiana. Y pienso también que nosotras venimos de una historia de gestión que es otra y que tiene su propia historia de politicidad. Bueno, esa primera parte, el encuentro con esa civilización, con esa tradición, con ese mundo de África en Brasil, me lleva a descubrir la cuestión de que el soma es una cosa y el soma psíquico es otra. Una parte del título ya cumplí. Entonces, segunda parte, el fin de mi antropología feliz, la violencia, la llamada a pensarla por parte del secretario de Seguridad Pública de la ciudad donde viví muchos años, Brasilia, y la llamada del rector para responderle al secretario de Seguridad. Fui a la cárcel con un gran grupo de alumnos a entrevistar a los presos, a los internos condenados por violación. Hay todo, bueno, no voy a contar los detalles. Aparte de lo ya citado aquí en mi presentación, ¿no? De los dos ejes, de descubrir que el violador le habla a su víctima y la moraliza, porque el sujeto más moral de la sociedad es el violador. Muchos hombres que a veces me escuchan en platea no, ¿cómo va a decir una cosa así? Pero el violador es un disciplinador, ¿no? Es un moralizador de su víctima, como dicen las tesis, retirado de mi tesis. El violador eres tú, ¿no? Le dicen al juez, al presidente, al policía, ¿sí? Y es constatable. Si van a los casos, van a ver que es absolutamente constatable. En ese eje vertical a la víctima, no. El violador la moraliza, ¿no? Y ahí viene el célebre cuentito, porque a esta edad a mí me gusta echar cuentos de, pero profesora, ¿no vio a Eva? Es graciosísimo. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué tiene que ver? Eva, ¿por qué? Claro, dice, si no fuera por Eva estaríamos en el paraíso para siempre. Bueno, entonces eso lo autoriza, ¿no? A bajar línea de que esa mujer, cuidado que va a desobedecer y nos va a condenar todos. Increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, entonces, un tema central para el argumento a seguir en esta conferencia y que también descubro en la investigación en la cárcel con violadores, es que la dominación sexual sobre el territorio cuerpo de la víctima es un enunciado, un discurso para titularse hombres. O sea, la violencia sexual es expresiva y no instrumental. Eso está escrito, está argumentado en las estructuras elementales de la violencia y en otros libros míos y en otros ensayos, pero es muy fundamental entender este carácter expresivo de la violencia sexual, porque él me acompaña hasta el presente a través de todos los otros pasos que les voy a relatar. Entonces,
más tarde ese enunciado se va a transformar en un espectáculo, ¿no? Y se va a transformar claramente el crimen sexual en un crimen plenamente político y público. O sea, lo que le retira su carácter público es consecuencia de la nuclearización del espacio doméstico y su transformación en privado y en íntimo. Entonces percibimos que los crímenes sexuales como las mujeres se transforman en un crimen menor, porque siempre, aunque aparezca un cuerpo de mujer en pedazos en la calle y que nunca se pueda atribuir a una relación de intimidad, este asesinato, este feminicidio, aún así siempre acaba siendo empujado al rincón de los crímenes menores. ¿Por qué? Porque la figura mujer, porque lo femenino está profundamente anclado en un espacio doméstico que ha sido completamente despolitizado. ¿Pero qué? No fue siempre no político a lo largo de la historia. Esto es lo que hay que entender. Ese espacio político, ese espacio doméstico, no era ni íntimo ni privado y continúa no siendo ni íntimo ni privado en sociedades de estructura comunal. Y aún en nuestras ciudades latinoamericanas, en nuestro mundo latinoamericano, estaba pensando en su oposición, en nuestras sociedades no europeas y no norteamericanas, en nuestros espacios domésticos, hay jirones de comunalidad. Hay momentos en que las mujeres muy rápidamente nos conectamos y hablamos en ese espacio. Entonces, la privatización de ese espacio y la transformación de ese espacio en espacio de intimidad hace con que todo lo que nos suceda sea el efecto de la intimidad, aunque a veces no tenga nada que ver con la intimidad. Tercera parte, Ciudad Juárez, porque esto viene en secuencia. O sea, un primer momento donde lo que encontré no tenía nada que ver con esa historia. Y luego el encuentro con la violencia, que es totalmente distanciado con relación a aquel primer momento, ¿no? Intenté cumplir con el título de la... Tercera parte. El momento en que me encuentro por primera vez con personas que hablan en un espacio que era el curso de verano del Escorial, el curso de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, que en aquel momento lo dirigía el juez Baltasar Garzón, que tuvo sus esfuerzos con relación a la situación de Ciudad Juárez. Y ahí él promovió el encuentro en ese curso de verano de la autora del mejor documental que existe sobre Ciudad Juárez, que se llama Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo, que acabo de ver que falleció este año sin que yo la pudiera volver a ver. Una extraordinaria documentalista, nacida en México, pero que vivió toda su vida en San Francisco. Una grande, ¿no? Fue la primera directora, el primer documentalista que hizo un documental sobre las madres de Plaza de Mayo. Es curioso esto. La primera película sobre las madres fue de ella. Entonces, estaba Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y había representantes chicanas de la Academia de California y de Texas, como Rosalinda Fregoso, que habían escrito y trabajaban y eran activistas también sobre el tema de Ciudad Juárez. Ellas dijeron, hay un problema de impunidad. Entonces ahí tuve un vislumbre, una epifanía, podríamos llamarle, y se me ocurre decir en ese encuentro, no hay un problema de impunidad. Lo que hay es una exhibición de impunidad, que es una cosa muy diferente. Lo que ustedes están viendo es un espectáculo de impunidad. Hasta hoy esa tesis me sirve hasta el presente, ¿no? Entonces, de nuevo, el encuentro con la idea de que es un crimen expresivo, un enunciado, dice algo al mundo, el crimen sexual contra las mujeres. Entonces, me dicen, tiene que venir a Ciudad Juárez. Y ahí viene, en 2006, mi visita a Ciudad Juárez, una ciudad a la que nunca volví, aunque sí volví a Chihuahua.
Entonces, en Ciudad Juárez veo este espectáculo de impunidad, ¿no? Hasta hoy. O sea, los grandes crímenes, los crímenes del poder, sea local, sea nacional o sea del mundo. Y ahí cito a los autores, a un gran autor, Chiachia, que lo dice, nunca se clarifican. Son nunca resueltos. Los crímenes del poder, cuando es el gran poder, no hay ejemplos de que hayan sido resueltos, solucionados. Entonces, ¿cómo entiendo yo eso que se presenta a mi vista en Ciudad Juárez? Y digo, es un crimen de jurisdicción. Ahí se expresa, y eso es importante, yo creo, humildemente, modestamente, les presento a ustedes que son de aquí, yo soy extranjera. He dicho muchas veces que México se ha juarizado, y esto habla de esto, ¿no? Son crímenes de poder y control jurisdiccional. Ahí se expresa una autoridad que habla desde un lugar oculto y expresa que puede, o sea, que tiene una dueñidad, ¿no? Un poder, un control sobre la jurisdicción. Entonces eso empieza otro paso más en mi comprensión de las cosas. Ese poder, ese control jurisdiccional. Es un crimen expresivo de un mundo adueñado. El segundo estado, lo llamo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, donde hay una economía oculta, que ya la pude ver en aquel momento, que hace aproximadamente 10 años o un poco más, el blog global Tax Justice Network dijo que esa economía oculta era de la misma magnitud que la economía declarada. Eso no es poca cosa. Y hoy es muy probable que esa economía oculta sea mayor que la economía declarada. Y eso es decir mucho. Eso quiere decir que existen dueños de la vida y de la muerte y de los territorios que son personajes de ese estrato subterráneo, ¿no? Y que tienen un enorme poder jurisdiccional. Ese segundo estado, como lo llamo, en Ciudad Juárez, se transforma 10 años después en la segunda realidad. Carlos Castresana, que es el autor de la denuncia que dio lugar al procesamiento de Pinochet en la Audiencia Nacional de España, que luego fue juzgada por Garzón, y más tarde fue fiscal antidroga, anticorrupción y del Tribunal Supremo y comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala. En aquel momento, cuando escribí el ensayo sobre Ciudad Juárez, me dijo, no es posible, no se puede y no se debe hablar de un segundo estado. Y pasados algunos años me dijo, sí, vos tenías razón, sí se puede hablar de un segundo estado. 10 años antes, yo había hablado de una prótesis del crimen organizado en el Estado. 10 años después, cuando ya escribo mi libro La guerra contra las mujeres, donde está el ensayo Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, hay una inversión y me doy cuenta que ahora lo que hay es una prótesis del Estado en el crimen organizado. O sea, hay una inversión. El Estado está actuando ahí. Es lo que, ¿no? Se dice hoy, se habla del narcoestado. Yo no uso ese término, lo respeto muchísimo, porque en la imaginación colectiva, en las representaciones colectivas de la gente, todavía existe, digamos, algún grado de fe estatal. Yo creo que no debería ser, pero sí la hay. Hay un estrato estatal y hay una fe jurídica. Nos encaminamos, como voy a intentar probar, a un momento en que no debería haber más una fe jurídica. Entonces, 10 años después, cuando voy a arreglar para la publicación del libro mi ensayo Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, digo que lo que existe es una paraeconomía, una paralegalidad,
una parapolicía y una paracomunicación, o sea, un paraestado completo, una prótesis del Estado en el crimen organizado. Va agravándose la situación, ¿no? Entonces, paso ahí de Ciudad Juárez y mi análisis y mi comprensión y mi exacerbamiento, digamos, mi ampliación, mi certeza de que son crímenes expresivos, a peritajes. El peritaje que fue citado así, aquí, ¿no? El peritaje de Sepurzarco para Guatemala, que terminó, así podemos celebrar un poquito, ¿no? Porque el lado vengativo de uno, la verdad, la ley del talión todavía está en nuestra... con 2 condenaciones a 100 años, a más de 100 años, a 2 personajes. Uno ya falleció preso. No hay nada para celebrar, pero digamos, uno ya murió en la cárcel, que fueron juzgados en el caso Sepurzarco por someter a esclavitud sexual y doméstica a las mujeres de la aldea de Sepurzarco. Fue un juicio impresionante, creo que está en internet todavía, que se puede mirar ahí. Y hubieron varios peritajes. Voy a contar algo que no estaba en mi lista aquí. Hubieron varios peritajes, el mío fue el de antropológico y de género. Hubo un momento cuando primero, esto no está aquí, pero voy a hacer una digresión. Porque, muy bien. Entonces, un momento cuando en Ciudad de Guatemala expuse para varias agrupaciones feministas cómo estaba yo planeando elaborar el peritaje antropológico y de género. Y personas que trabajaban en la oficina de la Cooperación Española levantaron la mano y me dijeron que no estaban de acuerdo porque las barbaries, o sea, la extrema violencia sexual que fue característica de la guerra interna, así llamada guerra interna guatemalteca, provenía del patriarcado en las familias indígenas. No, eso es falso, es completamente falso. Era una violencia de manual, o sea, estaba en los manuales. Tanto es así que después, cuando ya estábamos en los ensayos para el tribunal, para cómo debiéramos actuar en el tribunal, tuve la suerte de oír el peritaje lingüístico. ¿Y qué decía la perita lingüística? Que había tenido una dificultad enorme para poder describir, hablando con las mujeres, porque las mujeres eran maya quechíes hablantes, no hablaban español, a partir de los testimonios de las mujeres, una dificultad enorme para decir qué habían sufrido. ¿Por qué? Porque no hay palabra para violación en la lengua maya quechí. ¿Saben cuál es la palabra? La palabra es profanación. Y al mismo tiempo encontramos en los autores que son especialistas en la guerra del Medio Oriente, o en las guerras del Medio Oriente, que hablan de que hoy las nuevas formas de la guerra, como las de Medio Oriente, son guerras profanadoras. Miren qué extraordinaria coincidencia. Aquí también las nuevas formas de la guerra son profanadoras de los cuerpos de las mujeres. O sea, nada que ver con el patriarcado dentro de las familias indígenas, porque ahí sí bien creo, a diferencia de grandes autoras como María Lugones, por ejemplo, de que discordo de ella, no puedo creer que no existiera un patriarcado precolonial. Es muy difícil en la antropología poder afirmar la inexistencia de un patriarcado precolonial, pero sin embargo ese patriarcado precolonial era muy distinto al patriarcado colonial moderno. Eso yo lo elaboro en varios textos donde cruzo la perspectiva de la colonialidad del poder a los temas de género. Sí, es diferente, y yo lo llamo al patriarcado precolonial un patriarcado de bajo impacto, de baja intensidad, no feminicida, porque es muy difícil asesinar a una mujer, matarla a golpes o a cuchilladas en un espacio comunitario atravesado por
muchísimas presencias, atravesados por una comunidad entera, mirados por todo el mundo. No es fácil. El femigenocidio, el femicidio, ambos son modernos, son plenamente modernos, como Zygmunt Bauman nos dice del genocidio. Y él nos muestra cómo el genocidio es moderno. Obedece a una racionalidad que puede racionalmente conducirse a la eliminación de quien pretende eliminar. Entonces, el femicidio, el femigenocidio también son modernos. Bien, estoy pasando muy rápidamente por temas que he atravesado. Entonces, Guatemala, Sepurzarco. Y Guatemala, un segundo peritaje que se me pide que examine los crímenes sexuales de la represión a la insurgencia. Y ahí, en ese segundo peritaje que fue realizado totalmente por videoconferencia en época de pandemia, me doy cuenta por lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, por la manera en que esos cuerpos son agredidos, que no hubo una guerra de Guatemala, sino dos. Una, la guerra a la insurgencia, la represión a la insurgencia. Y la otra, el genocidio indígena. Y siempre son leídos como una única guerra. Y donde se ve claramente que no fueron una única guerra es en los cuerpos de las mujeres y su destino. Bien, siguiente. El Salvador. Y ahí no voy a hablar mucho, pero conozco y hice un peritaje, un diagnóstico sobre la Policía Nacional Civil de El Salvador. Me meto en cada lío yo. Y soy muy miedosa. Yo no consigo ver una película de violencia porque no duermo en una semana. Colombia, este año y el año pasado. Un peritaje para la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue una corte creada por el Acuerdo de La Habana. En el Acuerdo de La Habana se crea un tribunal que se llama JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano. Y me piden el peritaje sobre los crímenes sexuales del caso 005, que es el de el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, sobre los crímenes sexuales del conflicto armado allí. Nuevamente, es un crimen, lo más difícil de entender para la gente es qué es un crimen expresivo. Porque la soldadesca de cualquier facción armada viola, somete sexualmente y tortura sexualmente a las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Porque ahí dice algo, muestra algo y exhibe y espectaculariza algo. ¿Y qué es lo que exhibe y espectaculariza en las nuevas formas de la guerra? El poder jurisdiccional, el control territorial. Esta es mi tesis y la compruebo a cada uno de los trabajos que voy haciendo, aunque siempre, como es mi obligación de científica, la dudo. ¿Será así? Y vuelvo una y otra vez. No es la libido sexual. Entonces, la opinión pública, nuestra formatación, el periodismo, los jueces, los tribunales, todos todo el tiempo lo empujan a la libido. Inclusive grandes abogados, grandes juristas, no consiguen verlo fuera del deseo sexual. Y yo creo que no se trata de eso porque es constatable que hay una obligación de violar. Eso es muy extraño, pero es así. Inclusive hay casos que relato en el peritaje de Guatemala en que un miliciano que es de origen indígena, donde la violación no es una práctica común, hay dos espacios, dos civilizaciones, digamos, en que para unificar los pueblos de nuestro continente y también el mundo islámico. El mundo islámico es tremendamente patriarcal, pero no es un mundo violador. Y el mundo indígena no es una civilización violadora. Entonces, cuando en la guerra de Guatemala se reclutaban milicianos de origen indígena, había que enseñarles. Por eso he dicho y digo y sostengo que a los militares se les dice que reciben un entrenamiento, pero en mi comprensión no reciben un entrenamiento, sino una programación neurofisiológica,
que creo que es una categoría que he inventado sin ser una experta en neurociencia, en nada de eso, pero tiene que ser una programación neurofisiológica, porque si no la propia violación en situaciones de riesgo de vida no sería posible. Y cuando hablo de la violación como esta forma de dominación, derrota del otro, hablo del caso de Atenco, ¿no? Que es la violación por 5 policías de una mujer de 72 años. ¿Quién me puede decir que hay un deseo sexual en una situación represiva, en un espacio de represión, por una señora viejita que como yo tengo 73, que llega a la comisaría, a la delegación y muere después de denunciar por lo que ha sufrido? Entonces, no es una cuestión de libido, sino es el problema de la civilización occidental, que no es idéntico en el mundo indígena, donde para nosotros se ha cruzado, después del proceso de la conquista y colonización, se ha cruzado la sexualidad con la violencia, la perversión y lo que llamo la mirada pornográfica del occidente sobre el mundo. ¿Qué significa la mirada pornográfica? La transformación de la vida en cosa. Y ahí se aprende. Porque hasta hoy, en el mundo indígena, y soy antropóloga, esa mirada pornográfica en las sociedades que todavía están muy distanciadas con el occidente, esa mirada cartesiana al cuerpo cosa no existe, que es la mirada pornográfica. Estoy hipersintetizando, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, y en el texto también Patriarcado del borde al centro, y en otros textos reunidos en el libro La guerra contra las mujeres, muestro cómo la violencia sexual muestra y permite leer la tendencia de una historia, su rumbo y su deriva hacia la tragedia del presente. El patriarcado es el cimiento, la plataforma fundacional del edificio de todos los poderes, de todas las jerarquías, y se replica en todos los estratos de dominación, discriminación y exclusión. La violencia que pensamos como criminalidad, en realidad es una violencia política. Ese crimen organizado que para mucha gente nunca deja de ser crimen, no son ladrones, son traficantes, hay política ahí. Y en mi análisis, esa política es el golpe a la posibilidad de la gestión democrática de nuestras naciones. Y la pienso con sospecha. El golpe no viene ya como en mi país o en Chile, en el Uruguay o en Brasil y en otros países también, con uniformes militares, charreteras y medallas. Ese golpe viene desde abajo. Y desde abajo lo que viene es un golpe a la posibilidad de que una nación nuestra pueda ser administrada democráticamente. Entonces, criminalidad es política. Eso no quería dejar de decirlo acá. Que viene ese golpe desde un subterráneo, desde el segundo estado, desde la segunda realidad, desde un estrato invisible, pero cuyos efectos como epifenómenos nos permiten modelizar y percibir hacia dónde conducen en la historia. ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido? Bien. Cuarta parte. Falta poco, tranquilos. La obsolescencia del discurso de la razón humanitaria. Estamos en un momento rarísimo de la historia, donde el discurso que creíamos la mayor parte de los que están aquí presentes, creo yo, quizás no, pensábamos que la razón humanitaria era un discurso lógico. No lo es más. Hay indicios clarísimos de la existencia de una visión, de una visión de que existe una humanidad sobrante, cuyo destino necesario es la muerte. Indicios de un cambio en la estructura moral de la sociedad humana. Soy antropóloga y una pequeña etnografía, y la anécdota es la materia prima de la etnografía,
de repente me iluminó esta percepción que ya viene desde hace tiempo de que estamos frente a un momento en que la razón humanitaria está obsoleta. Y se las voy a contar porque así también... ¿no? Se habló mucho durante la gestión de Christine Lagarde en el FMI, que ella dijo en un discurso que no lo dijo, pero en uno de sus documentos aparece la idea de que la longevidad en los días de hoy es un problema para las finanzas. Decir eso indica algo muy espantoso. Indica que el bienestar y la buena vida son enemigos de las finanzas. Claro, más claro echarle agua, como decimos en mi país. Entonces yo presencié la siguiente situación. Estaba en el aeropuerto de Barajas con mi hijo y al lado había otra mesa de una madre con su hijo. Esa otra madre era un poco mayor que yo, tenía alrededor de 80 años y era una señora muy distinguida, muy burguesa, muy bien maquillada y bien vestida, muy elegante, con su hijo que era un poco mayor que mi hijo, que tenía unos 55 años. O sea, era todo como 10 años más que nosotros dos. Entonces yo dije, ay, qué interesante, ¿no? Una mesa parecida, un espejo. Y de repente pasa un mendigo, que no era un migrante, era un señor español mayor, pidiendo limosna para comprarse un lunch, para comprarse una merienda en el lugar donde estábamos. Y escucho gritos. ¡Eres débil! ¡Eres débil! ¡Eres débil! Miro para el lado y el hijo le grita a la madre, porque la madre está buscando en su cartera, en su bolsa, unas monedas para darle al mendigo. Y el hijo le grita, eres débil. ¡Qué espanto! ¿Qué es esto? Entonces le digo, señor, su madre no es débil, es buena. Al día siguiente, muy espantado por esto que había visto, le escribo a un amigo mío, Amador Fernández Sabater, que es un filósofo español muy querido, y le digo, mira, me pasó esto en el aeropuerto, me acordé de vos. Mira, me dice, mira lo que me acaba de pasar a mí. Lo mismo, de otra forma. Escuchen bien. Estaba en una reunión llamada de mi condominio, que llamó porque la portera, que había vivido 20 años en el condominio, al año siguiente se jubilaría. Y entonces querían votar para demitirla antes de la jubilación y evitarse una serie de gastos que tendría el condominio. Entonces yo les dije, no pueden, ustedes no pueden hacer esto es no. ¿Y qué le dijeron? Eso es buenismo. Lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos, no como pensamos quizás la mayoría de los presentes en este lugar, no en una situación de que hay una gente equivocada, de que hay una gente antiética o inmoral. No, prestemos atención. Estamos en un mundo donde hay dos éticas, dos morales, ¿no? Esas dos morales, cada una tiene su perfecta justificación. Nosotras y nosotros la nuestra, pensando en un mundo de derechos. Y ellos pensando en un mundo de funcionalidad necesaria al proyecto, con el proyecto histórico de la acumulación-concentración. No están equivocados, tienen otra lógica. Si no identificamos la existencia de esas dos lógicas morales, no vamos a poder superar el momento presente, ¿no? Y para ello yo uso a Hannah Arendt, porque me parece que Hannah Arendt en sus volúmenes del origen del totalitarismo, ella describe algo muy semejante a lo que nos está pasando en el presente. ¿Me siguen? ¿Me acompañan? Claro. Porque es difícil, que voy atando, voy en una secuencia de eslabones hacia el final.
entonces solo la funcionalidad al proyecto de la acumulación-concentración, que es basada en los preceptos de productividad, competitividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación-concentración, justifica y legitima la sobrevivencia. Si no hay esa funcionalidad, el exterminio está pues, legitimado. Quien no es funcional debe desaparecer. Hannah Arendt, en el capítulo 4 del tercer volumen de Los orígenes del totalitarismo, ideología y terror, una nueva forma de gobierno, nos ofrece una guía de lectura para el momento presente. El totalitarismo que se iniciaba en aquella época en el régimen nazista y en el régimen stalinista no era ilegal, sino que invoca leyes generales, duras, férreas, un nuevo derecho, que recurre a una fuente de autoridad y de legitimidad del cual, claro, recibe su legitimación. Lo importante aquí en Hannah Arendt para nuestro terrible presente es lo siguiente, y cito: la legitimidad totalitaria, desafiando a la legalidad y pretendiendo establecer directamente el reino de la justicia en la tierra, ejecuta la ley de la historia o la ley de la naturaleza, en estos dos casos, Stalin y Hitler, sin convertirlas en cierto o errado, en lo cierto y en lo errado que nortea normalmente la conducta individual. No. La ley totalitaria se aplica directamente a la humanidad, sin atender a la conducta de las personas. Se espera que la ley de la naturaleza, en el nazismo, el correcto camino que conduce a la superioridad racial, el hombre perfecto, ario, sano, mediante la eugenesia se eliminan todos los enfermos, y fuerte, y en la ley de la historia, ¿no?, en el estalinismo soviético, por el camino de la lucha de clases que la humanidad debe dirigirse a la dictadura del proletariado y después a una sociedad vigiladamente de iguales. Pero el tema es que en ambas, quien molesta a esa utopía, porque en las dos hay una utopía, a ese destino obligatorio, debe perecer. La política totalitaria afirma transformar la especie humana en portadora activa e inquebrantable de una ley a la cual los seres humanos solamente pasiva y reluctantemente se someterían. Pero tiene que conducir a esa utopía, a ese destino obligatorio. Hay ecos fuertísimos en el presente. ¿Y cuál es el principio de legitimación en el presente? El comportamiento funcional al proyecto histórico de la acumulación-concentración, que implica también la apropiación territorial, la conquistualidad permanente, más todavía inclusive que la propia colonialidad permanente, porque ya no hay más un discurso de persuasión por la razón humanitaria, que sería el discurso de la superioridad moral, que es colonial, como dice Edward Said en su gran libro Imperialismo y Cultura. Y punto. Quinto, Gaza. Wow. Ineludible llegar ahí. El espectáculo definitivo de la impunidad. O sea, parto de un momento en que hay un espectáculo de impunidad y de poder jurisdiccional. Y lo que estoy aquí es conectando ese primer espectáculo de control jurisdiccional, Ciudad Juárez, Guatemala, Colombia, etcétera, en ese camino hacia Gaza, que es también el espectáculo definitivo de la impunidad. Su diferencia con el Holocausto, ambos horrores, crueldad extrema, pero el Holocausto estaba a medias escondido. Cuando los ejércitos aliados llegan a los lagers, llegan a los campos de concentración, sienten espanto, porque no sabían exactamente lo que allí ocurría. Está en los videos, en las películas, uno ve el espanto y el asombro por lo que estaba allí. Inclusive algunas personas en Alemania, había rumores, pero no se sabía tan bien lo que estaba pasando. En cambio, en Gaza no. Y esa es una diferencia fundamental. Estoy tartamudeando porque a mí me cuesta hablar de esto. O sea, está siendo muy difícil para mí dar esta conferencia. Estoy hablando de algo que está aquí, ahora, y es el riesgo de todos nosotros y todas nosotras.
¿no? Gaza somos todos. No hay caso. Es aterrorizante. Es de terror, por eso sé a dónde me dirijo y yo también siento miedo. Hay miedo. Además, quiero decirles una cosa antes de seguir. Hay muchas familias judías, inclusive como la mía misma, una parte de mi familia, que se están rompiendo. O sea, que se están dividiendo, en que las personas de una misma familia ya no se hablan. Entonces, ¿qué es Gaza? Es la exposición total del genocidio como ley legítima del poder de muerte. La ley es el poder de muerte. Hay un final del Estado de Derecho. Hay la promulgación de la ley del poder de muerte. Como dijo la gran, valiente relatora de Naciones Unidas para Gaza, Francesca Albanese, que dijo, es el último clavo en el ataúd de la Carta de la ONU. Entonces le agrego a esto, es la exhibición de una nueva carta. La promulgación de la Carta de la ausencia de los derechos humanos. Es una otra carta. Esto afecta al mundo, pero también afecta a cada una de nosotras y nosotros, a cada nación, a cada estado y a cada provincia y a cada municipio. Es la ley, que la ley es el poder de muerte. Entonces, Palestina somos todos. Hay una conexión entre estos momentos. Sí, no muchísimas, no miles, no. Pero sí, claro, siempre he dicho y pienso realmente que pensar en conversación, inclusive para relatar algo, mi idea del mandato de masculinidad y de desmontar el mandato de masculinidad me surgió de una pregunta del público en Buenaventura, la costa pacífica colombiana. ¿No? Alguien me preguntó, ¿cómo paramos esta guerra que no puede ser parada, detenida por un acuerdo de paz? ¿Cómo paramos esta guerra? Y bueno, desmontando el mandato de masculinidad que permite el reclutamiento de los niños y de los jóvenes que para mostrarse macho acepta morir prematuramente, pero mostrar que tienen callo, que son machos, que son hombres, que saben matar y que pueden ser crueles. Desmontando el mandato de masculinidad, paramos la guerra. Se me ocurrió por una pregunta. Así que adelante. Bien. Rita, muchísimas gracias por aceptar una ronda de preguntas. Para nosotros es muy importante el diálogo. Entonces, si les parece, abrimos una de 3 y vemos cómo nos va dando el tiempo. ¿Hay alguien que quisiera preguntar? Ahí está una chica pelirroja. Acá está esta colega del saco gris. Y allá atrás, esta chica que tiene la mano levantada. Vamos con esas 3. Adelante. Hola Rita, muchas gracias. Voy a intentar no dejarme llevar por la emocionalidad porque me hiciste recordar el tipo de feminista que quiero ser. Entonces te quería agradecer por eso. Y te quería hacer una pregunta de si vos tenés alguna idea, tal vez algún indicio del camino, además de desmantelar estos mandatos de masculinidad, de formas que podamos empezar a regresar a la comunalidad o tal vez si regresar no es posible empezar a crear otra que nos pueda ayudar a todos. ¿Quieres escuchar las 3, Rita? A ver, adelante. no. O de una por una, como tú quieras. ¿Qué prefieres? A veces pienso, me viene una imagen así mental, en que el planeta ha desaparecido y que como de un humus y de un pantano surge un nuevo planeta. Es una imagen que tengo que me da alguna esperanza, la germinación de una nueva tierra. Yo misma me defino a mí misma como ex humana.
Bueno, entonces he pensado algunas cosas y una se nos ocurrió conversando esta mañana, ¿no? En un texto mío sobre Palestina que es de 2009, y cuando lo fui a releer me encontré que parecía que lo había escrito hoy. Es igual que lo que digo hoy, pero está escrito en 2009, o sea, no comenzó el 7 de octubre, porque si no, yo no hubiera podido escribir ese texto en 2009, sería imposible. Ahí yo hablo de que cuando la ley de muerte se impone, la comunicación se vuelve, argumento esto, la comunicación se vuelve imposible, porque no hay más gramaticalidad de la existencia humana. O sea, yo creo que estamos en un mundo hoy donde mostramos lo de Palestina y no pasa nada, porque no se puede comunicar. Lo hago equivalente al grito, aquel retrato del grito de Munch. Ya vieron que es un grito que abre la boca pero no sale nada. Así es nuestro grito hoy, porque es incomunicable, porque no es gramático, porque no hay gramaticalidad y la comunicación humana solo es posible, o pensamos que solo es posible cuando hay gramaticalidad. Hay una obra lo cito en ese texto, que es una de Schoenberg, que es una obra sobre el Holocausto de Schoenberg, que en el momento en que las personas están entrando a los hornos, en el exterminio de los hornos de gas, la música para, o sea, la gramática musical se detiene y entran, los sonidos son de otro tipo, que ya no responden a la estructura musical de la gramática musical. Entonces quiere decir que hay un silencio en el momento contemporáneo. Los gritos son inaudibles, porque no hay una estructura del lenguaje capaz de comunicar lo que está sucediendo. Entonces, es por eso yo creo que hay mucha gente volviendo a la poesía, porque la poesía es agramatical, es chocante, es impactante, sin obedecer a gramática. Y también hay un retorno muy fuerte al arte. Y sobre eso estoy trabajando y pensando. Creo que ciertos caminos de comunicabilidad, cuando el discurso gramatical normal del lenguaje se ha suspendido, quizás la sensibilidad promovida por la poesía y el arte consigan, interrumpir las leyes del presente. No lo sé, es algo que se me ocurre. También, claro, he propuesto la reconstrucción de la vida comunal, ¿no? La ayuda mutua, las formas de reciprocidad, los cosmos, voy a decir algo muy brutal, los cosmos no monoteístas, sino los cosmos pachamámicos, las cosmologías de la Tierra. No es para dejar de creer en Dios, pues yo me defino hoy como radicalmente politeísta, por ejemplo, esa es mi religión. Pero politeísta de una forma en que no son traducibles los monoteísmos a los cosmos pachamámicos y de la Tierra, porque tienen estructuras totalmente diferentes, solo que podemos transitar de acuerdo con otra concepto, otra categoría que es también muy importante, que es la lógica paraconsistente. O sea, como ven, creo en la gramaticalidad, creo en la lógica paraconsistente, creo en la pluralidad y la transitividad por creencias muy distintas, y entonces creo que por ese camino quizás podemos convencer y cambiar sensibilidades. Mucho más que esto, creo que lo tenemos que pensar entre todas juntas. Bien. Gracias, Rita. Rita, una pregunta. ¿Cómo le hacemos desde esta política femenina, que sé que has escrito solo un renglón, pero cómo le hacemos desde esta política femenina para desmontar el Estado? Porque me queda claro, dado tu planteamiento, que el Estado es un Estado colonial, capitalista, heteronormado y patriarcal. ¿Cómo hacemos para desmontarlo?
dado la presencia férrea del Estado y dado que el Estado parece que se ha aprovechado de las narrativas de la política de la feminidad, se las ha tragado, las ha regurgitado y las utiliza para seguir existiendo. ¿Cómo desmontamos esa lógica, Rita? Me encantaría que nos dijeras. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos desde nuestras instituciones educativas, desde las universidades, que lamentablemente también se ponen como dispositivos de poder cis heteronormales, patriarcales, coloniales, capacitistas, que reproducen los mecanismos del propio Estado? Sí, estoy de acuerdo. Yo no tengo fe estatal. ¿Por qué? Por una razón muy simple, ¿no? O no es tan simple quizás. Conozco más la historia sudamericana que la mexicana y centroamericana, pero si alguien puede darme un dato que corrija mi versión de las cosas, yo creo que todos aquellos que colocaron el cuerpo, aquellos y aquellas, ¿no? Juana Zurduy y otras, que colocaron el cuerpo a la guerra de la independencia, todos murieron de 3 tipos de muerte solamente. No hay una cuarta forma de muerte de los héroes de la independencia. Por lo menos en el sur no la encontré. En México creo tampoco, Hidalgo, etc. Murieron de una muerte matada, murieron en el exilio, en hambre y enfermedad y abandono absoluto, ¿cómo era? Exilio, muerte matada, me olvidé, son 3. No, murieron en la muerte matada, en la muerte exilada o de hambre, abandono y enfermedad. Solo 3. Y otras personas transpusieron la gestión y la administración ultramarina al territorio y construyeron los estados nuestros, que nunca perdieron su exterioridad con relación a lo gestionado y con relación a lo administrado. No consiguieron perder esa exterioridad. La gente los mira así. En donde yo vivo, un pequeño pueblo andino, los niños ven el Estado como un policía con un revólver en la cintura o una cachiporra o una maestra racista. Y esa maestra no es racista porque los insulte o porque sepa que es racista, pero es racista porque jamás ve en un niño no blanco, en un niño mestizo, en un niño como somos casi todas las personas aquí presentes, la posibilidad de una genialidad. Y eso es racismo. Entonces, esa maestra no pone fe en esas inteligencias a quienes les va a enseñar, ¿no? Entonces, está el capital racial y está el problema del racismo en nuestros países, inclusive en México, que los tenemos muy poco elaborados y cuando lo elaboramos importando categorías de identidades políticas que no corresponden a nuestra forma de colonización. Son anglo, o sea, son del multiculturalismo y nos han impuesto a veces identidades políticas, el negro, el indio, la mujer, etcétera, el LGBTI, donde hay una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Y eso es muy importante. Entonces, estos estados, a diferencia de los estados europeos, que sí son el resultado de la historia, de los pactos, de los conflictos, de la guerra, de los armisticios, de la historia de Europa, inclusive de la historia de Europa como colonizadora, como conquistadora y colonizadora de este lado de acá del mar, esos estados sí son la historia de los pueblos de allá. Nuestros estados no son la historia de los pueblos de acá. Entonces el Estado nos traiciona cada tanto. Sí, entonces yo tengo un pensamiento, una lógica consistente, como dije. Una lógica anfibia. Cuando estamos dentro del Estado, posiblemente como es el caso de México en este momento, mejor. O sea, podemos operar hasta cierto punto, ¿no? Para el beneficio de las poblaciones, para cuyo bien estamos administrando la riqueza de la nación. Pero cuando tenemos la mala suerte, como es en mi país en este momento, de caer
en gobiernos que son realmente que antipatria, antipatrióticos, ¿no? Ahí tenemos que tener otras alternativas. Entonces yo creo que el camino es anfibio. El camino es por dentro del Estado, decía Quijano, adentro pero en contra. Era un genio. Vamos a la última pregunta. Alternativa, cuando el Estado nos falla, construyendo comunalidad, lazos de reciprocidad. En eso las mujeres somos maestras, ¿no? Reconstruyendo espacios domésticos donde podemos deliberar. No necesitamos salir a la calle todo el tiempo. Hay momentos dentro de la historia del feminismo que tienen salidas al espacio público. Otros momentos en que el feminismo se retira del espacio público. Eso no significa mucho. Lo que importa es pies en el suelo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, en cada acto, en cada gesto. La última, ¿no? Tenemos la última que habíamos concedido. Allá está la chica. Adelante. Sí, qué bárbaro, qué brutal esto. Gracias, gracias. Sí. Rita, muchas gracias. En esta parte que tú alguna vez planteabas con respecto a que los feminismos también se han guetificado y que también están siendo atravesados por esta parte del poder, la biopolítica, y el ejemplo que pones de, por ejemplo, los feminismos transexcluyentes ahora, ¿cuáles consideras que serían algunos de los retos a los que nos estamos enfrentando desde el feminismo o los feminismos? Pues, gracias. Gracias. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque existe dentro del feminismo, a veces pensamos que nuestras metas son las mismas metas del patriarcado. ¿Cómo imaginar otras metas? Otras estrategias también, otros vocabularios. O sea, mi meta no es el poder, por ejemplo. ¿Cómo imaginar, por ejemplo, un mundo sin hegemonía, un mundo radicalmente plural? ¿No? Y a veces caemos dentro del feminismo con prescribir que lo que nosotras queremos es tomar el poder del patriarca. Yo no. La verdad, por una razón muy sencilla. Creo que somos más felices nosotras. No me gusta el feminismo de la infelicidad femenina. A pesar de todo, somos más felices. Qué bueno. El aplauso lo dice todo. Muchas gracias, Rita Segato, por esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias, Mara Robles, por su intervención. Y muchas gracias, Julia Santibáñez. Y gracias también a las cátedras que hicieron posible esta sesión. La cátedra Rosario Castellanos de la UNAM y la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. A todos ustedes, muchas gracias y buenas noches.